Para el concepto de populismo, yo les voy a dar dos textos. Uno que es el librito de Gallego, Edgar Braz y Gil Lozano, ¿sí? Y otro, un apunte aparte que voy a poner en el campus, que es de Petrino, un material que se usa en UBA 21, ¿sí? Para el curso introductorio de ciencias políticas, que es parte de las ciencias políticas. Yo lo anexo porque ahí vamos a ver matizado lo que se llama el concepto de populismo, ¿sí? En la clase yo hago mención simplemente a la definición que aparece en el texto de Gallego, Gerbraz y Lozano, que es de Torcuato Di Tella, ¿sí? Pero que bueno, caracteriza bastante bien lo que vamos a definir como populismo. El populismo, si bien se está usando bueno, demasiado de forma peyorativa, como un calificativo así despreciativo de algún liderazgo, de alguna forma de liderar, es un concepto que explica muchas cuestiones, ¿sí? Y es interesante profundizar en él. Podemos hablar de populismos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque la crisis de los años 30 nos va a marcar un mismo escenario para toda Latinoamérica, el escenario de crisis, para el cual necesitan nuevas soluciones. La solución ya vimos que, comenté hace un rato, el tema del modelo keynesiano, ¿sí? Para el cual hace falta en general la alianza de varios sectores sociales para llevarlo a cabo, ¿sí? En general. Y sus postulados más importantes como el consumo interno, el pleno empleo, ¿sí? El Estado interviniendo fuertemente en algunos momentos, es lo que va a después desarrollar un Estado que es el Estado benefactor. Pero es la política que en forma general van a tomar los llamados populismos latinoamericanos. Si tenemos que hacer una franja histórica, vamos a poner que es de los años 30 hasta el año 55, ¿sí? En que se manifiestan este tipo de gobiernos en Latinoamérica. Ejemplos clásicos son Getúlio Vargas en Brasil, ¿sí? Lázaro Cárdenas en México y Perón en Argentina. Una situación de crisis en los años 30, que a partir de los años 30, y ya lo dije, la reducción de ventas de bienes primarios, más la reducción de inversiones en general, van a obligar o van a direccionar las políticas proteccionistas, en general. Esa mirada al mercado interno, el crecimiento, el apostar hacia la industrialización, ¿sí? Fue clave, y digamos el caballito de batalla de las gestiones que vamos a decir populistas. Dentro de lo social entonces tenemos la misma cuestión que mencioné recién, las migraciones internas, un proceso de urbanización acelerado, ¿sí? Combinado con salarios bajos y empleos inferiores o que exigían baja calificación de los trabajadores, ¿sí? Esta situación concreta, ¿sí? Producto de la crisis y también de la salida de la crisis, va a ser el marco donde se van a emerger estas figuras, estos liderazgos típicos que vamos a llamar populistas. Que es, en los textos ustedes van a encontrar 3 o 4 características muy claras sobre los liderazgos populistas, ¿sí? Yo menciono cada rato la palabra liderazgo porque es lo más característico, ¿sí? Son liderazgos fuertes, y a veces omnipresentes, y liderazgos que van a apelar muchas veces al adoctrinamiento, o sea, a forzar que a la identificación del pueblo con el líder, claramente. Otras cuestiones del populismo es justamente hacer caso omiso a las instituciones, en general democráticas, republicanas mejor dicho, o sea, a las cámaras, diputados, senadores,
¿sí? A los jueces. Es como que el liderazgo del populista quiere reafirmar una y otra vez el liderazgo con el pueblo, que el pueblo sería su pueblo en este caso. ¿eh? Otras características que van a leer en los autores es la insistencia en marcar diferencias. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Podríamos hacerle la grieta nosotros, por decirlo así. Pero bueno, esto es bastante anterior y está analizado dentro de un contexto pasado. También, justamente, plantear los regímenes o los estilos de gobierno populistas siempre van a plantear como una nueva cosa. O sea, a partir de que llega el liderazgo es todo nuevo. ¿Sí? En el caso de Perón, nueva Argentina. O alguna vez reconstrucción, o bueno, es como si de cero, desde una herencia, que también lo dicen los autores, ¿no? de UBA, dice, la insistencia es decir, me dejaron esta herencia pesada y ahora tengo que hacer todo de vuelta. ¿Sí? Esto es recurrente en muchos gobiernos. Y a veces no solo populistas, de eso estamos acostumbrados, pero es una característica, ¿sí? Dentro de la gestión de poder. Y esta gestión de poder, como les decía, y no estamos juzgando si es buena o mala, simplemente estamos caracterizando liderazgos, ¿sí? Y gestiones de poder, que tienen estas características y por eso son llamados de populistas, porque reclaman para sí la idea de ser benefactores del pueblo o las mayorías. Así de claro. ¿Sí? No digo ni bueno ni malo, simplemente los autores que van a leer, después de examinar los casos históricos, enmarcan, establecen una serie de características a través del análisis de las cuales yo puedo ver si un líder es populista, puede entrar en ese concepto de populista o no puede entrar. Pongamos el caso. Y es una pregunta que yo hago generalmente si alguien toma el tema del peronismo. Digo, ¿Perón es populista o no? ¿No? ¿Cuáles son las características del populismo? ¿Y por qué podemos decir que Perón es populista o en qué medida podemos decir que Irigoyen era populista? ¿Sí? De acuerdo a características concretas, que yo las dije recién medio desordenadas, pero son las que los autores van a decir de una forma muy lúcida. ¿Sí? Bueno, ¿por qué tomo el populismo ahora? Porque si bien en Argentina tenemos la década infame, en el resto de Latinoamérica, especialmente México, Brasil, se está dando un fenómeno, que luego va como en Argentina a ser ilustrativo con la experiencia peronista. Bien, por ahora nada más. ¿Sí? Él cierra entonces la década esta infame, ¿sí? Con un panorama de un sector obrero numeroso, ¿sí? Con muchos conflictos que representaban un peligro para lo social, una estructura productiva desde lo industrial muy dinámica y la verdad que a la par o más que el modelo agroexportador, y con proyecciones al futuro, y una situación bastante estable, digamos, en lo económico, incluso con muchísimas reservas, ¿sí? Producto de las ventas durante la guerra, ya que Argentina, como hizo en la época de Irigoyen y antes, se mantuvo neutral, permitió vender. O sea, una situación económica en lo macro bastante favorable, pero en la cuestión de redistribución con muchísimas falencias porque la gente estaba mal. Y es por eso que la gente recuerda la década como la década infame. Todo este contexto ya va a prefigurar, ¿sí? El por qué un Juan Domingo Perón va a tener tanto éxito en las clases populares, porque va a ser justamente lo que no se había hecho hasta el momento, es dar lugar para que la voluntad política garantice estos famosos derechos de los trabajadores, que han sido elaborados por radicales, por socialistas, por comunistas, pero no se han hecho acto.
¿sí? Y vamos a ver que en esta situación, Perón, desde su lugar como encargado de la Secretaría de Trabajo, va a ser posible. Y dentro del golpe de Estado, ¿no? del año 43, él va a pisar muy fuerte y va a ganar cada vez más cargos dentro de ese gobierno. Es ahí donde hace su acción muy clara con respecto a los sectores obreros. ¿Sí? Bueno, de esa relación vamos a hablar en la clase que viene, cuando nos explayemos sobre el peronismo. Por ahora cerramos la década infame. ¿Sí? Hay otros puntos interesantes como la gran producción gráfica, de crítica, y que en lo cultural va a ser importante los años 30. No nos olvidemos que los años 30 también marcan una época y muy interesante para el cine argentino, por ejemplo, o para otras producciones culturales argentinas. Ni hablar de literatura, música, tango, o sea, contradictoriamente lo que uno puede pensar de esta década infame, también se moviliza culturalmente a la Argentina de una forma inusitada, ¿no? Y eso es un poco lo que habla un aspecto del libro de María La Ceba, donde menciona la dimensión cultural que es de gran productividad, pero también de gran pesimismo. Bien, cierro para no abundar y espero que haber comentado más o menos claramente algunos conceptos que me interesa que ustedes vayan profundizando en la bibliografía. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, el que mata, el que cura, o está fuera de la ley.